Le agradezco entonces al profesor Santiago Aristizábal, al Colegio San Ignacio y a todas las demás instituciones educativas presentes. El día de hoy vamos a hablar acerca de la justicia. Por supuesto, es una aproximación general, no nos podemos quedar todo el rato hablando y entrando en nimiedades como generalmente hacemos los filósofos. Y la pregunta por la justicia, entonces, es una pregunta que nosotros cotidianamente nos hacemos. Siempre utilizamos la palabra justicia en diferentes contextos, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, la decisión del árbitro fue injusta, la decisión de mi mamá al no dejarme ir a la fiesta fue injusta, la decisión del profesor al ponerme esa nota fue injusta. Pero ¿qué es la justicia, no? En filosofía, y esto lo dice Platón en el Teteto, en filosofía, por supuesto, no nos quedamos con la simple cotidianidad, vamos más allá de lo dado. Eso lo dice Platón en el Teteto, ¿no? La filosofía es genial precisamente por ese asunto, porque va más allá de lo que ahorriente, de lo que utilizamos cada día. Ese es el objetivo principal de la filosofía. En el libro La República de Platón, en el libro primero, hay un debate muy importante acerca de qué es la justicia. Ustedes deben estar habituados ya a los diálogos de Platón. Consisten generalmente en una serie de preguntas que Sócrates, como protagonista, le hace a otra serie de participantes, generalmente sofistas u otras personalidades de Atenas de esa época. En este primer libro, Platón, a través, por supuesto, de Sócrates, comienza a discutir acerca de qué es la justicia. Se dan varias definiciones de entre los diferentes participantes, pero una que resulta bien llamativa es la primera que da Trasímaco. Trasímaco es uno, pues, de los interlocutores. Y Trasímaco, muy convencido, sostiene que la justicia es lo que quieren los fuertes. Platón, por supuesto, no queda satisfecho con esa respuesta, como siempre ocurre con la filosofía. En filosofía nunca quedamos satisfechos con ninguna respuesta. Y empieza a decirle, bueno, ¿usted por qué dice eso? ¿Usted por qué dice que la justicia es lo que quieren los más fuertes? Y Trasímaco organiza el siguiente argumento. Los fuertes son los que gobiernan. Los que gobiernan establecen las leyes. Las leyes nos dicen qué es lo justo. Por lo tanto, la justicia es lo que quieren los más fuertes. Platón, a través de Sócrates, comienza pues a desmantelar todo ese argumento de Trasímaco y hacia el final del libro primero de la República, Trasímaco le dice, bueno, Sócrates, lo que pasa es que usted se la pasa haciendo preguntas, pero no ofrece respuestas. ¿Qué es la justicia? Y Platón se ve obligado a reconocer que no sabe qué es la justicia. Y ahí comienza entonces toda la reflexión a lo largo del libro. Es una reflexión muy bonita. Después, Aristóteles, discípulo de Platón, va a sostener que lo justo es darle a cada quien lo suyo. ¿Y quién decide qué es lo de cada quien? Ahí es donde está la pregunta filosófica importante. ¿Qué le pertenece a quién? O mejor aún, ¿quién se merece lo que posee? ¿O quién puede justificadamente argumentar que merece algo? Esas son las preguntas entonces que se derivan de la, digamos, investigación filosófica que lleva 2500 años en torno a la pregunta por la justicia. ¿Qué es la justicia? ¿Cómo entender la justicia? Y esa pregunta ha encontrado entonces diferentes respuestas. La idea de esta charla, contamos con alrededor de 45 minutos, es presentar algunas generalidades de algunas de las aproximaciones que yo, hay muchas otras por supuesto, pero las aproximaciones que voy a presentar son las que yo considero más relevantes para el debate contemporáneo en torno a la justicia. Comenzamos entonces haciendo una distinción entre los dos enfoques que podemos identificar sobre la justicia. El primer enfoque es el enfoque interaccional, y es preguntarnos por la justicia o la injusticia de los actos de personas o de grupos. Ese es el enfoque interaccional de la justicia. Detrás de la idea de la justicia siempre está, por supuesto, la idea de lo correcto, qué es lo que debo hacer, ¿no? El ejemplo que pongo aquí acerca de este primer enfoque es muy diciente, ¿no? Supongamos un niño que está muy enfermo, pero que no recibe los medicamentos que necesita por, digámoslo así, descuido, negligencia de los padres. Ahí podemos rastrear la responsabilidad de la acción hasta actores específicos. En este ejemplo, los padres del niño enfermo, ¿no? Que digamos por su descuido, por diferentes razones, quién sabe, no quieren darle los medicamentos que necesita el hijo. Ese es el enfoque interaccional, es decir, prestamos atención a las acciones de ciertas personas, de ciertos grupos, y intentamos entonces valorarlas como correctas o incorrectas, o en otras palabras, como justas o injustas. El segundo enfoque es el enfoque institucional, y este es uno de los enfoques que a mí me parecen más llamativos. Cuando nos preguntamos por la justicia, en realidad no nos estamos preguntando cómo debe actuar, o solamente, mejor, no nos estamos preguntando por cómo debe actuar sutanito, o peranito, o fulanito,
sino en realidad cómo deben organizarse las instituciones políticas de forma tal que nosotros como ciudadanos las podamos reconocer como justas, es decir, como correctas. Entonces este es el segundo enfoque. El segundo enfoque hace énfasis en la forma en la cual están diseñadas las instituciones políticas y sociales y además en la forma cómo estas instituciones afectan la vida de las personas que viven en esa comunidad específica. Sería el segundo enfoque, que es el enfoque institucional y que, como les digo, resulta, a mi modo de ver, mucho más llamativo para las reflexiones en la filosofía política contemporánea. Precisamente a raíz de este enfoque, el enfoque institucional, a partir de la década de los 70 del siglo XX, 1971 para ser más específicos, es que se han, digamos, retomado fuertemente en filosofía las reflexiones sobre la filosofía. ¿Cómo debemos diseñar nuestras instituciones para que podamos considerarlas justas? Y eso implica, por supuesto, definir qué es lo justo. Vamos a comenzar entonces con la primera aproximación, que es el utilitarismo. El utilitarismo comienza a desarrollarse a partir del siglo XVIII, principalmente con Jeremy Bentham. El otro autor representativo que menciono aquí es John Stuart Mill. Y a grandes rasgos el utilitarismo sostiene que el principio de justicia debe entenderse como el principio de utilidad. ¿Y qué es el principio de utilidad? Maximizar el nivel de bienestar o satisfacción del mayor número dentro de la sociedad. Eso es, por supuesto, una definición muy general. Cuando uno empieza a mirar diferentes autores clásicos como Bentham, como Stuart Mill, o contemporáneos como Hare, uno se da cuenta que hay diferentes particularidades, pero como les decía ahora, pues no contamos con el tiempo para entrar en todos los aspectos específicos. Entonces vamos a hacer una presentación general. Entonces, ¿qué es la justicia para el utilitarismo? ¿Qué es lo justo? Lo justo es la satisfacción del nivel de bienestar del mayor número. Hay diferentes formas entonces de definir qué es el bienestar. Pero antes de pasar a eso, podemos citar algunos ejemplos para entender ese principio de utilidad, que es, por supuesto, el principio de justicia, de lo correcto. Michael Sandel, un filósofo político contemporáneo muy importante, profesor de la Universidad de Harvard, pone unos ejemplos bien divertidos para explicar qué es el utilitarismo. Primero pone un caso histórico, ¿no? Algo que ocurrió, y es la historia de unos marineros, de unos pescadores que en el siglo XIX ven como naufraga su barco, entonces ven obligados a escapar en uno de los botes de salvación. Eran 6 personas las que tripulaban el barco, y después de varias semanas de estar a la deriva en alta mar, ya se les había agotado toda la comida, ya no tenían con qué sobrevivir, uno de los tripulantes se muere de deshidratación. Los otros 5 que quedaban vivos deciden comérselo. La pregunta es, ¿está justificado hacer eso? Estas personas que tuvieron que comerse al cadáver del amigo, tuvieron que asistir en Inglaterra a los tribunales, ¿no? A justificar su acción. Eso era un acto de barbarie, era un acto inhumano, ¿no? La pregunta es entonces si, digámoslo así, profanar el cadáver del compañero se justificaba en tanto que garantizaba la utilidad o el bienestar para el mayor número, en este caso para los 5 supervivientes. También Sandel nos invita a que pensemos el utilitarismo desde un ejemplo que a mí me resulta bastante cómico. Es que imaginemos nosotros que estamos en un puente, que vemos un tren que no tiene los frenos, digamos perdió los frenos, sabemos que se va a estrellar y que va a asesinar a todas las personas que están adentro, todas las personas que van ahí van a morir. Al lado de nosotros hay una persona gorda, y nosotros sabemos que si tiramos el gordo a la carrilera, vamos a hacer que el tren frene. ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? ¿Estaríamos dispuestos a tirar al gordo a la carretera, salvar probablemente 200, 250 vidas de los pasajeros del tren a cambio de una? Esas son las preguntas que el utilitarismo en realidad no termina por responder, y ese es uno de los problemas que varios filósofos le han encontrado a esta corriente. Pasemos a mirar entonces cómo se ha definido en términos generales la idea de la felicidad desde el utilitarismo. La primera idea es el concepto de el hedonismo del bienestar. Y es que la felicidad entonces es el sinónimo del bienestar, y felicidad y bienestar se entienden como la maximización del placer de las personas, ¿sí? Las sensaciones de placer. Bentham, de hecho, dice algo muy interesante.
Dice, jugar con alfileres es tan bueno como la poesía si proporciona la misma intensidad en la sensación del placer. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el masoquista que se chuza con alfileres como el poeta pueden encontrar el mismo nivel de felicidad, de placer. Por lo tanto, ambas actividades deben ser protegidas institucionalmente. Esa es la idea detrás del utilitarismo, ¿no? ¿Cómo definir entonces qué es el bienestar? ¿Cómo definir la felicidad? Bentham dice, ¿no? Es el mismo nivel de placer que puede sentir un poeta, un músico, un escritor, al que puede sentir un masoquista. Y por lo tanto, ambas actividades entran en el mismo espectro de justicia. Ambas deben garantizarse, ¿no? Es un asunto bien importante. Entonces, el hedonismo del bienestar sostiene que la mayor felicidad o el mayor bienestar de los hombres es el placer. Habíamos dicho también entonces que el principio de justicia se entiende como el principio de utilidad, es decir, la maximización del bienestar para el mayor número. ¿Qué se sigue entonces de esta aproximación filosófica a la idea de la justicia? Que lo justo es la maximización del placer para el mayor número de ciudadanos. Eso es lo que se sigue de esta aproximación del hedonismo del bienestar, ¿no? Que es una primera aproximación utilitarista. La segunda aproximación es la idea de la satisfacción de preferencias. Y esto, digamos, es un paso más allá de lo que ya había formulado Jeremy Bentham. Desde esta posición, los utilitaristas sostienen, que el bienestar del hombre debe definirse como algo más que el placer, va más allá que la simple sensación de placer, e implica la posibilidad, por ejemplo, de preferir escribir poesía y no chuzarme con alfileres, ¿no? Es la idea de las preferencias, la satisfacción de las elecciones y de los objetivos que los individuos tienen, por supuesto, a lo largo de sus vidas. Esa es la idea que está detrás de este principio utilitarista, es decir, que define la felicidad como la satisfacción de las preferencias de los ciudadanos. Por lo tanto, es justo el sistema político que logre satisfacer las preferencias del mayor número de individuos. Eso es lo que sostiene este principio, el segundo principio, digamos, la segunda aproximación utilitarista al concepto de la justicia. Y el último intento de definición de la felicidad o del bienestar desde el lado utilitarista que traigo aquí, por supuesto, uno puede encontrar muchos más cuando uno hace la investigación sobre el asunto, pero aquí con estos tres creo que se logra dar una perspectiva bastante general, es la idea de la satisfacción de preferencias informadas. Esto es un asunto bien interesante, ¿no? Para evitar caer en los errores, que yo puedo preferir, por ejemplo, ser poeta y no ser ingeniero, probablemente mis papás dirían que eso es un error, ¿no? Que es una preferencia errada, porque ve que voy a vivir como poeta, mientras que como ingeniero probablemente logre vivir mejor. Esta perspectiva del utilitarismo va a sostener que son las preferencias que se hacen con base en la suficiente información las que deben ser satisfechas por las instituciones políticas. En otras palabras, esto exige, digamos, un juego de argumentación en el cual se seleccionan las preferencias de los individuos que posean, digamos, mejor grado de justificación. ¿Por qué puedo sostener yo, y con base en qué información puedo sostener yo, por ejemplo, que ser poeta es una preferencia valiosa que debe ser garantizada al interior de la sociedad? ¿Cómo puedo justificarlo yo? O ser ingeniero, por ejemplo, o ser músico, o ser filósofo también, ¿no? Entonces, esta tercera aproximación a la idea del bienestar sostiene que las preferencias de las personas, la capacidad de elegir que tienen las personas, debe ser una capacidad basada en la suficiente información y con los suficientes argumentos. Bajo esta posición, por ejemplo, se puede eliminar la idea de las preferencias erradas. Pensemos en un ejemplo. Supongamos que aquí tenemos que escoger el almuerzo, que nos lo va a invitar el profesor Santiago, y entonces tenemos dos opciones, ¿no? El pollo o la pizza. Supongamos que el 85% de las personas que estamos aquí preferimos la pizza, pero resulta que la pizza que nos traen está mala y nos va a enfermar. Esa sería la aproximación, o el error, perdón, o el problema que se le encuentra a la segunda aproximación, es decir, a la felicidad o al bienestar como satisfacción de preferencias. Para evitar precisamente eso, por ejemplo, que nosotros cometamos el error de comer una pizza dañada, que por supuesto no nos va a causar bienestar, esta tercera perspectiva introduce esa idea entonces de la necesidad de la justificación, la necesidad de la información, la necesidad de que las preferencias estén basadas en argumentos y en suficiente información, que es la idea después
de la teoría de la elección racional. Dejemos por el momento ahí el utilitarismo y vamos a pasar a hablar acerca de uno de los críticos más fuertes de esta primera aproximación que acabo de presentar. Y las críticas las hace John Rawls a través de su idea del liberalismo igualitario. John Rawls, en 1971, escribe La teoría de la justicia, que es uno de los libros más importantes en la filosofía política contemporánea. ¿Por qué es tan importante? Porque logró reanudar los debates en torno precisamente al problema de la justicia y un abordaje, por supuesto, a este problema desde la filosofía. Eso es lo importante de John Rawls. John Rawls es un pensador norteamericano, él muere en el año 2002, de hecho es uno de mis pensadores favoritos, y desde una perspectiva liberal, él intenta definir la justicia en estos términos, ¿no? Esto aparece en su libro Cumbre, Teoría de la Justicia, de 1971. La justicia es lo siguiente: todos los valores sociales, libertad y oportunidad, ingreso y riqueza, así como las bases sociales del respeto a sí mismo, habrán de ser distribuidos igualitariamente, a menos que una distribución desigual de alguno o de todos estos valores redunde en una ventaja para todos. Esto es una definición muy importante. La injusticia consistirá entonces simplemente en las desigualdades que no benefician a todos. Esa es la idea de la justicia, ¿no? Las desigualdades que se traducen, que implican beneficios para todos los miembros de la comunidad y no solamente para unos pocos. Precisamente Rawls aquí, con esta cita que estoy haciendo, está introduciendo la idea de la injusticia, que también es una forma de una aproximarse a un concepto desde la filosofía, es decir, si vamos a decir qué es la justicia, podemos partir diciendo de qué no es la justicia, por ejemplo. Y nos está diciendo entonces Rawls que la injusticia, es decir, aquello que no es justo, puede entenderse precisamente como todas las desigualdades que implican libertades, oportunidades, ingreso y riqueza, que no se traducen en un beneficio para todos. Esa es la idea de la injusticia en Rawls, ¿sí? Rawls entonces va a intentar construir un sistema teórico a partir del cual logre justificar una concepción abstracta y general de la justicia. ¿Por qué abstracta y general? Porque precisamente le está criticando el utilitarismo. Ahorita en el utilitarismo hablamos que uno de los elementos fundamentales es la necesidad de definir qué es la felicidad o qué es el bienestar. Desde una posición liberal que le dé prioridad al individuo, vamos a encontrar, por supuesto, una multitud de definiciones del bienestar. Sí, el bienestar para mí puede ser estudiar filosofía, el bienestar para otro puede ser jugar fútbol, el bienestar para otro puede ser ser poeta, el bienestar para otro puede ser chuzarse con alfileres. Entonces, ¿qué criterio podemos utilizar que resulte válido para todas las personas? Porque, por ejemplo, yo puedo considerar que no es parte de mi concepción del bienestar, o que no puede considerarse como bienestar, la idea de chuzarse con alfileres. ¿Cómo podemos entonces nosotros construir un concepto aceptable por todos los miembros de la sociedad de justicia, independientemente de nuestras diferentes preferencias individuales? ¿Qué es el problema que Rawls le encuentra al utilitarismo? Si vamos a definir la justicia en términos de felicidad, en términos de bienestar, en términos de placer, tenemos que definir la justicia en términos de preferencias individuales. Y si le vamos a dar prioridad a ciertas preferencias, necesariamente vamos a sacar a otras preferencias del espectro de la justicia. ¿Cómo podemos entonces nosotros construir una idea general de la justicia? Rawls se propone hacer eso con la proposición de dos principios de justicia que precisamente representan, digámoslo así, la alta aceptabilidad de su concepción neutral de la justicia. Obviamente en Rawls, como en los utilitaristas, hay toda una serie de particularidades y peculiaridades teóricas que considero no es necesario abordar, pero lo que intenta hacer Rawls es presentar precisamente esa idea que sea aceptable para todos, independientemente de si somos católicos, si somos ateos, si somos kantianos, hegelianos, hinchas del Nacional, hinchas del Medellín. No, lo importante es que la idea de la justicia pueda ser aceptada por todos, independientemente de nuestras concepciones privadas, es decir, nuestras concepciones individuales de la felicidad, ¿sí? Y la idea entonces de ese concepto neutral es posibilitar las bases
para un consenso público. ¿Cómo así que un consenso público? Un consenso entre todos los ciudadanos. Que todos estemos de acuerdo sobre los principios de justicia. No tenemos por qué ponernos de acuerdo sobre las preferencias individuales, ¿no? No tenemos por qué ponernos de acuerdo si creemos o no creemos en Dios, si es mejor la poesía que el fútbol, si es mejor Kant que Hegel. No, esas son preferencias individuales. El consenso que sí buscamos al interior de la sociedad es un consenso sobre los principios de justicia. Las preferencias individuales no entran en las consideraciones públicas, en las consideraciones políticas. Y eso es un asunto bien importante. Rawls nos va a decir entonces que no podemos hacer política basados en nuestras preferencias privadas. Y por eso entonces él genera estos dos principios, el de libertad y el principio de igualdad. El principio de libertad, esto es una cita, esto ya no es de teoría de la justicia, sino de justicia como equidad, una reformulación. Es uno de los últimos libros que Rawls alcanzó a publicar. Y el principio de libertad dice lo siguiente: cada persona tiene el mismo derecho irrevocable a un esquema plenamente adecuado de libertades básicas iguales que sea compatible con un esquema de libertades para todos. Sobre estos principios es precisamente sobre los cuales los ciudadanos se van a poner de acuerdo, es decir, todos vamos a estar de acuerdo entonces en que todas las personas tienen el mismo derecho irrevocable a un esquema plenamente adecuado de libertades básicas iguales. Todos vamos a estar de acuerdo con eso. No importa si somos católicos, si somos musulmanes, si somos Hare Krishna. Lo importante es que todos nos pongamos de acuerdo en que absolutamente todos los miembros de nuestra sociedad, todas las personas, tienen los mismos derechos de libertad, que se pueden expresar, por ejemplo, en libertad de culto, libertad de movimiento, libertad de asociación, libertad de expresión y, en general, las libertades clásicas del liberalismo. Entonces, lo importante para Rawls es que todos logremos ponernos de acuerdo sobre este asunto, ¿no? No que todos nos pongamos de acuerdo sobre una definición de la felicidad o del bienestar o de la utilidad, sino sobre estos principios que, para el autor norteamericano, están presentados de forma neutra. Es decir, no obedecen a ninguna concepción específica del bien. Según él, eso lo han discutido muchas otras personas. El segundo principio es el principio de la igualdad. Y el principio de la igualdad está compuesto por dos elementos. Dice el principio de la igualdad: las desigualdades sociales y económicas tienen que satisfacer dos condiciones. En primer lugar, tienen que estar vinculados a cargos y posiciones abiertos a todos en condiciones de igualdad equitativa de oportunidades. Esas tres palabritas son muy importantes: igualdad equitativa de oportunidades. Y en segundo lugar, las desigualdades deben redundar en un mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad, que es el principio de diferencia. Lo que nos quiere decir Rawls aquí, en primer lugar, es que las libertades no se pueden quedar en su simple formulación, ¿sí? Las libertades tienen que ser reales. Por ejemplo, ¿de qué sirve uno decirle a una persona que tiene la libertad de participar en política cuando la persona no sabe leer y escribir, por ejemplo, ¿no? O cuando la persona no puede acceder a la educación, o mucho peor, cuando la persona no puede postularse a sí misma para ser elegido como representante político? ¿Qué es lo que ocurre pues, en gran parte en Colombia? No. ¿Esa es la democracia? No. Este segundo principio aparece entonces para hacer que ese primer principio sea real, se haga efectivo. Entonces, la igualdad equitativa de oportunidades implica que todas las personas tengan la misma posibilidad de desarrollar sus objetivos en la vida y de aspirar a cargos públicos. Pues obviamente no todos lo van a querer, pero que al menos esté la posibilidad real, no solo formal, no solo en lo escrito, de acceder a cargos públicos, de participar en política y además de perseguir sus propios objetivos, sus propias concepciones individuales de lo que ellos consideran bueno. Y la segunda idea es el principio de diferencia, que dice que las desigualdades deben redundar en un mayor beneficio de los miembros menos aventajados de la sociedad. ¿Qué nos quiere decir Rawls aquí? Que el mercado es necesario regularlo. En otras palabras, una democracia en la que hay altos niveles, una sociedad en la que hay altos niveles de desigualdad no puede ser justa. Una sociedad en la cual el 9% de la población posee cerca del 60% de la riqueza no es una sociedad justa. Y por lo tanto no es una sociedad en la cual la democracia pueda hacerse efectiva. Eso es lo que nos va a decir Rawls, porque Rawls también, además de estos dos principios de justicia, va
a anexar la idea de la democracia precisamente a la idea de la sociedad justa, a la idea de la sociedad bien ordenada. Entonces, ¿de qué se trata aquí? De regular la acumulación de riqueza. ¿Y cómo se regula la acumulación de riqueza en Rawls? A través de impuestos. ¿Y qué se hace con esos impuestos? Por ejemplo, darle impuestos a las personas más adineradas de la sociedad. ¿Y qué hacer con esos impuestos? Un ejemplo claro es mantener, por ejemplo, un sistema público de educación y de salud. Eso es coherente con la idea de la justicia, dice Rawls. Por ejemplo, que la educación sea gratuita o que el acceso a la salud sea gratuito. ¿Por qué? Porque si una persona no tiene las posibilidades de educarse, no va a poder desarrollar sus libertades básicas. Entonces estaríamos vulnerando el primer principio. Lo que quiere Rawls entonces es que la sociedad se ponga de acuerdo sobre estas dos ideas, que para él son dos ideas neutrales. Según él, no obedecen a ninguna visión particular o privada del bien o de la vida buena, sino que son dos ideas, dos principios que son altamente aceptables. ¿Por qué? Porque hacen abstracción precisamente de esas particularidades de los ciudadanos. Esa es la idea que nos presenta Rawls en el liberalismo igualitario, y lo que busca precisamente es incluir en los procesos sociales a los menos aventajados. ¿Y quiénes son los menos aventajados? Las personas que tienen las expectativas menores de ingreso y riqueza al interior de la sociedad. Si no estamos hablando de vagos, ni de hippies, ni nada de eso, sino, por ejemplo, las personas que trabajan por el salario mínimo o los subempleados. Ellos son los que tienen las expectativas legítimas menores de ingreso y riqueza. Entonces, frente a esas expectativas menores, hay que complementarlos, por ejemplo, complementar, digamos, el sistema social con educación gratuita o con un sistema de salud gratuito. Eso les va a posibilitar, por ejemplo, acceder a formas de profesionalización, a la educación superior, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo entonces les va a posibilitar desarrollar sus propias concepciones de la vida buena. ¿Qué es lo justo entonces para Rawls? Una sociedad que se rige por estos dos principios. El de libertades iguales básicas para todos y el segundo principio que se divide en dos, ¿no? Igualdad equitativa de oportunidades, pero no una simple igualdad formal, sino una igualdad real. Y por último, el principio de diferencia, es decir, regular la acumulación de la riqueza, no dejar que la riqueza se quede en manos de 3 o 4 familias, sino que en realidad la riqueza se distribuya de forma proporcional en toda la sociedad. Esa es la idea de la justicia desde el liberalismo igualitario. Hay otros autores que también defienden posiciones similares, por supuesto son puntos de vista diferentes, pero que se pueden, digamos, incluir dentro de esta perspectiva, dentro de esta aproximación a la idea de la justicia. Por ejemplo, Ronald Dworkin, pensador muy importante, el mismo Amartya Sen, un economista de origen hindú, ganador del premio Nobel en economía. Pero pues aquí quedémonos simplemente con la idea de Rawls. Una sociedad justa, la justicia, se define en términos de dos principios neutrales, es decir, que no deben corresponder a ninguna visión individual de lo que es bueno. Y entonces la justicia se define con base en la aplicación de esos dos principios. Eso es a grandes rasgos la propuesta del liberalismo igualitarista de John Rawls. Pero el liberalismo no es uno solo, ¿no? Hay diferentes aproximaciones al liberalismo. Y otra de los intentos por definir la justicia aparece en la obra del pensador también norteamericano Robert Nozick. Robert Nozick escribe Anarquía, Estado y Utopía en 1974, precisamente como una crítica a Rawls. Después de que Rawls publica en el 71 la teoría de la justicia, en el 74 Dworkin publica Anarquía, Estado y Utopía. Y lo que va a decir básicamente Dworkin es: lo justo es que el Estado no intervenga para nada en la vida privada de los individuos. Los derechos individuales son valores absolutos. Por ejemplo, el derecho a la propiedad, a la libertad de expresión, a la libertad de credo, etc. Son derechos absolutos y nunca van a poder ser limitados. Eso es lo que dice Nozick desde el libertarianismo, ¿no? Esto es una cita de Anarquía, Estado y Utopía. Dice: los individuos tienen derechos y hay cosas que ninguna persona o grupo puede hacer contra ellos sin violar sus derechos. Tan fuertes y extensos son estos derechos que originan la pregunta por los deberes del Estado y sus oficiales. Aquí la justicia va a pasar a ser definida en términos de derechos individuales y los derechos clásicos liberales: principio de la libertad, la vida obviamente y la propiedad.
Y lo que va a decir Nozick, por ejemplo, en el caso de la propiedad, es que es injusto, incorrecto, imponerle impuestos a los más ricos para, por ejemplo, garantizar un sistema de seguridad social universal. La propiedad privada, en tanto que es un derecho individual, es inviolable, no puede ser tocado por el Estado. El Estado entonces se construye en términos mínimos, ¿no? Y ahí aparece la idea de justicia. Estamos diciendo, les decía ahorita pues que este es el enfoque institucional. No se trata de decir qué debo hacer yo, qué debe hacer fulanito o sutanito ante esta situación, sino cómo deben organizarse las instituciones políticas y sociales, de forma tal que podamos considerarlas justas. Esa es la pregunta, insisto en esta idea, que a mi modo de ver resulta más importante detrás del problema de la justicia, ¿no? No solo preguntarnos si el árbitro pitó con justicia en el partido o si el profesor puso con justicia las notas, sino cómo deben establecerse las instituciones políticas y sociales. Ahí es donde, pienso yo, radica la verdadera importancia y relevancia de este problema filosófico, que algunos pues consideren que no es tan importante. Esta cita también es de Anarquía, Estado y Utopía, de Robert Nozick. Y aquí hay un asunto bien interesante, ¿no? Dice Nozick: nuestras conclusiones principales sobre el Estado son que un Estado mínimo, un Estado reducido, limitado a las estrictas funciones de la protección contra la fuerza, el hurto, el fraude y a proteger la obligatoriedad de los contratos, está justificado. En otras palabras, es justo. Esto implica que cualquier otra función del Estado violaría los derechos de los individuos, a no ser forzados a hacer ciertas cosas, y por lo tanto sería injusto. Un Estado mínimo, es decir, que se limite precisamente a esas estrictas funciones de protección contra la fuerza, de protección contra el hurto, de protección contra el fraude y hacer cumplir los contratos, ese es el Estado mínimo. Es un Estado inspirador y justo. Esto está en el prefacio de Anarquía, Estado y Utopía. ¿Qué nos está diciendo Nozick ahí? Que, por ejemplo, resulta injusto que el Estado me obligue a mí a pagar un impuesto por ser estrato 5 o ser estrato 6, ¿sí? Pagar, creo que son como 50.000 pesos, por ejemplo, en los servicios públicos para cubrir los servicios públicos de los estratos 1 y 2. ¿Por qué es injusto? Porque están vulnerando mi derecho a la propiedad. El Estado no puede obligarme a mí a ayudar a nadie más. Eso es una decisión completamente individual. Y el Estado no puede inmiscuirse en las decisiones individuales. El Estado no puede decirme a mí qué hacer o qué no hacer. El Estado no puede obligarme a mí a ayudar al otro o no ayudarlo, ¿sí? Es un asunto que Nozick establece. Entonces, el Estado se construye para que sea un Estado justo, para que las instituciones políticas sean justas, debe establecerse de tal manera que solamente se limite a esas funciones que aparecen ahí, ¿sí? Esa es la idea del Estado mínimo. Y aquí esto también es de Nozick, de la misma página del libro Anarquía, Estado y Utopía. Dice: hay dos implicaciones importantes de esta afirmación que acabo de hacer, es decir, que solo el Estado mínimo es justo. La primera es que el Estado no puede utilizar su aparato coercitivo, es decir, la fuerza institucionalizada que posee el Estado, para el propósito de obligar a ciertos ciudadanos a que ayuden a otros. Tampoco puede hacer uso de este aparato para prohibir actividades que las personas desarrollan para su propio bien. En otras palabras, el Estado justo o la justicia se entiende aquí como la ausencia absoluta de las instituciones políticas en la esfera privada de los individuos, en la esfera de acción individual. Esa es la idea de la justicia y digamos que esa es la otra cara del liberalismo. Hoy en día estas posiciones libertarianas se han relacionado con la idea del neoliberalismo, por ejemplo. El Estado no tiene por qué garantizarle la educación mediante la creación, por ejemplo, de un sistema de universidades y colegios públicos y gratuitos para los ciudadanos. ¿Por qué? No, la educación es un asunto privado. El que quiera estudiar puede endeudarse. Por ejemplo, es un debate que hay en trasfondo. Nozick y Rawls son dos caras del liberalismo. Por un lado, por ejemplo, Rawls diría que el Estado está justificado, es decir, es justo que el Estado le cargue a los ciudadanos más ricos más impuestos
para, por ejemplo, sostener un sistema gratuito de salud y de educación. Por el otro lado, Nozick va a decir, eso no es justo, eso es injusto. No podemos obligar a que los ciudadanos ricos paguen por la educación y la salud de los otros. Cada quien verá cómo consigue sus servicios. El Estado no está obligado a brindar esos servicios. Es lo que dice Nozick. Pasemos a hablar ahora de Marx. Marx es un pensador muy importante, ¿no? Él vive en el siglo XIX, de origen alemán, pues judío alemán. Y lo que va a hacer Marx precisamente es discutir con las posiciones liberales, especialmente con lo que él llama el formalismo de los derechos individuales. ¿Cómo así que el formalismo de los derechos individuales? Para Marx, las posiciones liberales no tienen en cuenta la condición o las condiciones reales de las personas. Sí, hacen una abstracción. Entonces dicen, bueno, sí, todos los seres humanos, sin ninguna distinción, tienen los mismos derechos, libertad de expresión, libertad de voto, etc. Pero lo que Marx dice, bueno, preguntémonos, por ejemplo, esto sería una especie de extrapolación de la idea de Marx. Preguntémonos para qué le sirve a un niño muriéndose de hambre en el Chocó colombiano el derecho a la libertad de expresión. Preguntémonos para qué le sirve a un obrero que no sabe leer ni escribir, que está obligado a trabajar en la época de Marx, en el siglo XIX, 16, 17 horas diarias. ¿Para qué le sirve la libertad de elegir a sus representantes, el derecho al voto? Eso no tiene ningún sentido. ¿En qué momento el ciudadano, el obrero, se va a informar para poder votar? Entonces él dice, los derechos liberales, que representan lo que él llama la sociedad burguesa, ¿no? La revolución burguesa, la revolución especialmente la francesa, se quedan en su simple abstracción. No tienen en cuenta las condiciones reales de las personas. Y al no tener en cuenta las condiciones reales de las personas, terminan precisamente por justificar la explotación capitalista. En la época de Marx, digamos, las condiciones laborales eran mucho peores que hoy en día, ¿no? Los obreros estaban obligados, como decía, a trabajar 17, 18 horas diarias, eran unas condiciones completamente salvajes. De hecho, es gracias a Marx que hoy en día hay una regulación al trabajo, por ejemplo, la idea de vacaciones pagadas, prestaciones sociales, que eso se ha venido desmontando un poco. La idea de un día de descanso a la semana, antes los obreros no tenían eso, estaban pues sometidos a las peores vejaciones. Y lo que piensa Marx en últimas entonces es que una sociedad basada en la lucha de clases no puede considerarse justa. Y lo que dice Marx entonces es que hay que ir más allá de la justicia. Una sociedad en la cual unos pocos poseen las empresas, las fábricas, y los otros se ven obligados a vender su fuerza de trabajo, no puede ser una sociedad justa. Bajo esas condiciones de explotación, las personas, los seres humanos, se ven reducidos a simples cosas, a simples herramientas, ¿no? Entonces el obrero se enfermó, pues no importa, lo despido y traigo otro obrero. Lo mismo que se me dañó el tornillo de la máquina, cambio el tornillo. Esa cosificación de las personas es completamente inaceptable para Marx. Por eso Marx va a discutir precisamente con ese sistema de explotación capitalista. Ese sistema en el cual hay unos cuantos que tienen las empresas, que tienen las fábricas, y hay una inmensa mayoría que no tiene nada, que no tiene los medios de producción y que entonces se ve obligada a vender lo único que posee, que es su capacidad de trabajar. Marx entonces va a decir, hay que ir más allá de esa idea de justicia liberal y establecer una sociedad en la cual no haya clases sociales, en la cual no haya burgueses, los dueños de las fábricas, en la cual no haya proletariado, los que no tienen nada y que se ven obligados a vender entonces su capacidad de trabajo. Solamente en el comunismo entonces se puede alcanzar una idea casi perfecta de justicia, digámoslo así. Esto es una especie de paráfrasis de Marx, ¿no? Y esto lo va a decir él precisamente en 1875, donde introduce precisamente su famosa frase. Dice Marx, en una fase superior de la sociedad comunista, cuando haya desaparecido la sumisión esclavizadora de los individuos a la división del trabajo, es decir, la explotación capitalista, y con ella, por tanto, el antagonismo entre trabajo intelectual y el trabajo manual, y aquí viene un asunto muy importante, lo tengo resaltado por eso, cuando el trabajo se convierta no solamente en medio de vida, sino en la primera condición de la existencia. Esto es un asunto bien importante porque Marx considera
que el trabajo no es un medio para alcanzar fines, sino que el trabajo dignifica. El trabajo dignifica. Es una frase pues, que hoy nos puede resultar problemática, pero lo que quiere decir Marx con este asunto es que es a través del trabajo que nos relacionamos con nosotros y con el mundo. Cuando nos vemos desprovistos de esa relación, es que nos empezamos a sentir como cosas. Yo como carpintero, por ejemplo, ya no me identifico con la silla o la mesa que hice, sino que me voy a identificar es como un obrero que cumple una función específica dentro de una fábrica. Entonces ya no me estoy identificando como el artista que está haciendo mesas, que está haciendo sillas, sino simplemente como un engranaje más de todo el sistema de producción. Y eso es lo que Marx no concibe. Para Marx el trabajo debe ser una actividad que contribuya a la realización de las personas. En otras palabras, las personas se sientan felices, realizadas, dignas, haciendo su trabajo. Y que no lo vean simplemente como un medio para, bueno, poder pagar los servicios, poder pagar las cuentas, etcétera, etcétera, etcétera. Continúa con Marx. Cuando al desarrollarse en todos sus aspectos, los individuos, precisamente cuando el trabajo logre ser un elemento de dignificación, no simplemente un medio para la supervivencia, dice, cuando al desarrollarse en todos sus aspectos, los individuos se desarrollen también las fuerzas productivas y fluyan con todo su caudal los manantiales de la riqueza colectiva, solo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués. ¿Cuál derecho burgués? Un buen ejemplo es lo que decía ahorita de Nozick. El derecho burgués sostiene que la justicia se puede entender única y exclusivamente con referencia al derecho a la libertad, a la propiedad privada, y que esos derechos son inviolables. Cualquier vulneración de esos derechos debe considerarse injusta. Marx está diciendo entonces que ese horizonte de esos derechos es un horizonte muy estrecho, muy limitado, que no alcanza a concebir las verdaderas condiciones de explotación en las que viven las personas, las condiciones materiales. Continúo con más. La sociedad podrá escribir en bandera, esto es una de las frases famosas pues, de Marx, de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Y podríamos decir que para Marx esta frase representa entonces lo que puede entenderse como unas condiciones adecuadas para el desarrollo de la dignidad intrínseca de todas las personas, ¿sí? Solamente una sociedad en la cual se le exija a cada uno según su capacidad y se le dé a cada uno según su capacidad, porque no todos somos iguales, no todos tenemos la misma capacidad ni las mismas necesidades, puede concebirse, solamente bajo la aplicación de esa frase, puede concebirse la idea de la justicia, que es una idea de reciprocidad en últimas, ¿no? Supongamos que vamos a escalar una montaña, digámoslo así, para acampar y nos vamos a distribuir los papeles. ¿Y cómo nos distribuimos los papeles? De acuerdo a las capacidades de cada uno de los miembros del grupo que va a acampar. ¿Sí? La bolsa pesada o la maleta pesada con todos los implementos importantes, pues no se la van a dar al más flaquito, ¿no? Siempre se la van a dar al más fuerte. Y se distribuye, por ejemplo, las exigencias o los deberes de acuerdo a las capacidades de cada individuo. Esto es, por supuesto, una explicación muy sencilla del asunto, pero eso es lo que quiere decir. Sí, de cada quien según su capacidad, a cada quien se le exige según su capacidad de producción. Y a cada quien según su necesidad también implica que hay condiciones materiales que nos distinguen. No todos necesitamos lo mismo. Una mujer en embarazo no necesita lo mismo que un hombre joven, aliviado, sano, ¿no? Un adulto mayor no necesita, por ejemplo, los mismos alimentos que un bebé. Entonces, son ejemplos pues, que pueden sonar muy sencillos, pero que nos ayudan a entender un poco a qué quiere hacer referencia Marx con esta idea. Él está, por supuesto, pensando en el sistema de producción colectiva. Lo que él quiere decir es entonces, de cada quien exigimos según su capacidad de producción y a cada quien le damos según su necesidad real de consumo, ¿no? Esa es la idea que está detrás de esta frase. Y desde el marxismo considero yo que es la frase que representa la idea de la justicia. Bueno, entonces, hasta aquí el marxismo. Rápidamente, una última aproximación filosófica, digamos, a la idea de la justicia se hace a través de la idea del reconocimiento. Desde este enfoque, entonces, la justicia se puede entender como las garantías efectivas a las exigencias que hacen los grupos sociales al interior de las comunidades políticas. Esa es la idea del reconocimiento, ¿sí? Verme en el otro y que el otro me vea a mí al mismo tiempo. Desde esta perspectiva se pueden identificar tres esferas o tres campos
tres contextos del reconocimiento. Y estos tres contextos los tomo a partir de la filósofa Nancy Fraser. Está en un libro del 2008 que se llama Escalas de Justicia. La primera esfera o el primer contexto del reconocimiento es la idea del reconocimiento político. ¿Y a qué hace referencia el reconocimiento político? A la paridad participativa. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los ciudadanos, que todos los miembros de la comunidad política, obviamente eso tiene otros asuntos pues ahí de fondo, pero en general se puede explicar diciendo que cada miembro de la comunidad política tenga el mismo derecho a participar en la toma de decisiones políticas y el mismo derecho a participar en las deliberaciones públicas, ¿sí? Discutir con un amigo hacia dónde vamos a ir a celebrar mi cumpleaños no es una deliberación pública, es una deliberación privada. Las deliberaciones públicas son las concernientes a todos los asuntos políticos que nos cobijan a todos nosotros como miembros de la comunidad. Entonces esto se puede entender como la idea de la justicia política, ¿sí? Las exigencias que hacen grupos de ser escuchados realmente en las esferas en las cuales se toman las decisiones. En nuestra sociedad colombiana podemos encontrar varios ejemplos. Por ejemplo, las exigencias de reconocimiento político de los grupos de mujeres, los grupos feministas. Las exigencias de reconocimiento político, es decir, de que sean vistos como interlocutores válidos en la esfera pública, de los estudiantes, de las comunidades LGTBI, de los indígenas, de los afrocolombianos, ¿no? Esas son luchas por la idea de la justicia política, por la idea del reconocimiento político. Una segunda idea relacionada con este enfoque del reconocimiento es la que hace referencia precisamente a las exigencias económicas, a la idea de la necesidad de reconocer la justicia de la redistribución de las riquezas. Es un asunto bien importante, ¿no? Porque, obviamente, para todos es claro este asunto, ¿no? En la sociedad, por ejemplo en la nuestra, hay sectores sociales ampliamente excluidos de la participación política y del disfrute de los derechos porque no poseen los recursos materiales necesarios para poderlo hacer. Ese es un problema grave. Entonces, ¿qué quiere decir la lucha por el reconocimiento económico? Que a través de sistemas de inclusión social logre reconocerse las exigencias de estos grupos. Pensemos, por ejemplo, nuevamente en el caso de las madres cabeza de familia, ¿no? Eso es un asunto de exigencia de reconocimiento económico. Nosotros como madres cabezas de familia tenemos unas necesidades y unas exigencias específicas, ¿sí? Y esas exigencias y necesidades específicas deben ser reconocidas dentro de los temas que se van a debatir en el escenario público. Eso sería, por ejemplo, una lucha social dentro de esta esfera del reconocimiento económico, de las luchas por el reconocimiento económico. Y por último, tenemos la idea del reconocimiento cultural, que es una idea, digamos, más generalizada. Y son las luchas o exigencias que hacen comunidades culturales, generalmente minoritarias, al interior de las sociedades, para que sean vistos como iguales en derechos, pero al mismo tiempo como diferentes, ¿sí? El indígena quiere ser tratado como indígena, no solo como un colombiano en abstracto, ¿no? Que tiene unas particularidades y unas peculiaridades culturales y comunitarias que le permiten a él verse como miembro de un grupo, y precisamente esas exigencias entonces son las que van a marcar en gran medida todo el debate político y todas las luchas de estas minorías. El caso de los indígenas puede ser el caso más ejemplar. Esto se llama entonces como la idea de la justicia cultural o la idea del reconocimiento a la diversidad cultural, que es un asunto que se ha debatido en muchas esferas. Fraser concluye entonces que si bien desde el enfoque del reconocimiento podemos hacer estas tres distinciones, la justicia no la podemos entender como alguno de estos elementos aislados, sino que hay que entenderlo como los tres elementos de forma interdependiente. Y termino con esta idea de la justicia porque a mí me gusta mucho, digamos, el enfoque que hace Nancy Fraser. Una sociedad justa es una sociedad en la cual se reconocen políticamente a todos los grupos y hay garantías efectivas de la participación política. Este es el enfoque institucional, por supuesto. Una sociedad justa es una sociedad en la cual hay un reconocimiento de las desigualdades económicas y por lo tanto un esfuerzo institucional para solucionar esas brechas de desigualdad, que posibilita, por supuesto, incluir en los procesos comunitarios, la sociedad política, a sectores importantes de la sociedad que están siendo excluidos. Y por último,
la idea del reconocimiento cultural. Una sociedad justa debe tener esos tres elementos. No se puede enfocarse en una sola, no se puede bastar con el reconocimiento cultural o no se puede bastar simplemente con el reconocimiento económico. Fraser dice que para que podamos concebir las instituciones políticas de una sociedad contemporánea como justas, es decir, como correctas, en otras palabras, deben al menos satisfacer estas tres ideas del reconocimiento. Y hasta aquí me llega mi tiempo. Muchísimas gracias por su atención.